Gloria a Dios. Hermanos amados, gloria al Señor. Sean todos ustedes bienvenidos al tema número 19 del estudio a la carta a los romanos. El tema de esta noche se titula La promesa hecha realidad a través de la confianza en Dios, o a través de la fe en Dios. La promesa hecha realidad a través de la confianza solamente en Dios. Hemos leído el versículo 13 del capítulo 4 del libro a los romanos. Hemos leído, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo que intenta hacernos explicar, o hacernos entender, el apóstol Pablo en esta parte, es cómo recibió la promesa de salvación, no a través de lo bueno que hizo Abraham, sino a través de su confianza que puso en Dios. Su confianza en sus promesas, en sus palabras. Desde la primera vez que Dios le habló a Abraham, desde esa primera vez, Abraham puso su confianza en Dios. Esa confianza lo llevó a ser justificado por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios. No por medio de lo que él hacía bueno, no por medio de sus buenas obras, de sus buenos hechos, sino por medio de su confianza, de su fe. ¿En quién? En Dios. Porque Dios le habló, Dios le prometió muchas cosas. En muchas promesas Dios le dijo: vas a ser padre de millones. Abraham, levanta tu cabeza, mira al cielo. ¿Qué ves? Veo un montón de estrellas, incontables. Pues así será tu descendencia. Así serán los que digan: somos hijos de Abraham. En esta noche vamos a ver cómo las promesas de Dios, cómo la palabra de Dios se hace realidad en una persona si esta persona pone su confianza en Dios. O sea, si esta persona cree en lo que dice la Biblia. No solamente que crea en Dios, sino que crea lo que dice Dios. Hemos leído esta parte, el versículo 13. En un lenguaje sencillo, dice de esta manera: Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes le daría el mundo. Se lo prometió, no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Porque acuérdese que en el tiempo de Abraham no existía la ley, no existían los 10 mandamientos. Eso se los dio muchos años más adelante a los israelitas en el tiempo de Moisés. O sea, Abraham no tenía un libro, no tenía una ley que le decía: tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No por eso, no por su obediencia a la ley, él recibió las promesas de Dios, sino por confiar en Dios. ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo es la persona que se acerca a Dios? La Biblia dice que es necesario que aquel que se acerque a Dios, es necesario que crea primero en lo que Dios dice. Si no, no puede ser aceptado por Dios, porque no confía en Dios. Una persona no puede venir y decir: yo me decido a cambiar y yo me decido a ser una persona diferente para demostrar a mi familia que realmente he cambiado y voy a la iglesia. Esa persona va a fracasar.
esa persona va a acabar en el fracaso. Porque el que una persona cambia no es que se decida cambiar, sino que es que confíe en Dios. ¿Qué significa confiar en Dios? Es hacer lo que Él dice. Que dice Dios que nos humillemos delante de Él, que cada día nos humillemos y pidamos perdón por nuestros pecados, y el Señor haría una nueva criatura de nosotros. Nos haría personas nuevas, personas diferentes, por cuanto hemos confiado en sus promesas, por cuanto hemos confiado en su palabra. Es por eso que dice, Dios le prometió a Abraham, a él y a sus descendientes, que les daría todo el mundo. O sea, que les daría la tierra prometida. Todo. Y para los que ahora son, les daría pues la descendencia o la herencia que Dios nos tiene en los cielos, guardado para todos nosotros. No porque Abraham hubiera obedecido la ley, porque no existía la ley. O no porque Abraham hubiera sido el más bueno de todos. No, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios le aceptara. Si alguna persona dice, ¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Sencillo. Confiar y obedecer lo que Dios dice. Si Dios me dice que necesito yo arrepentirme de mis pecados y entregarme de todo mi corazón, pues eso yo tengo que confiar en lo que Él dice, en lo que Él dejó escrito por medio de santos hombres de Dios, escrito en un libro maravilloso que se llama la Biblia. Yo tengo que confiar, de esa manera yo voy a ser aceptado, como usted y como yo hemos sido aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque un día confiamos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Escuchamos nosotros la palabra de Dios y confiamos en lo que escuchamos. Si no hubiéramos confiado, hubiéramos sido como cualquier religioso que va, escucha, le entra y le sale por el otro oído y no causó ningún cambio en su vida. Confiamos en lo que Dios dijo, creímos en lo que Dios dijo, que envió a su Hijo a morir por todos nosotros. ¿Y qué pasó? Nos arrepentimos y Dios nos aceptó como sus hijos. Dios nos aceptó, Dios nos lavó de todo pecado y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Gálatas 3:29, el mismo apóstol Pablo hace mención una vez más y dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, si ustedes son de Jesucristo, ustedes son del linaje de Abraham, de la descendencia de Abraham. Escuchen, familia de Abraham. ¿Por qué? ¿Por la sangre? No, porque Abraham era judío y no tiene que ver nada con mi sangre, con mi descendencia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos confiado como Abraham confió en Dios. Esa es nuestro linaje, ese es nuestro linaje. En eso nos parecemos a Abraham. Porque Abraham confió en Dios y esa confianza le bastó para que él sea justificado, él sea salvado. ¿Y qué confianza nosotros debemos tener? Confiar en lo que Dios dijo. De esa manera somos ¿qué? Somos justificados. Somos declarados inocentes de toda culpa. Por eso dice, y si vosotros sois de Jesucristo, y si ustedes ya no pertenecen al diablo, ustedes pertenecen al reino de Jesucristo, ciertamente linaje de Abraham son. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que Dios dijo, así como Abraham confió en lo que Dios le dijo. La diferencia es que Abraham creyó solamente por una voz que le habló al oído. Él lo escuchó. Nosotros
hemos leído la Biblia o alguien nos ha explicado que solamente hay esperanza en el Dios eterno. Que confiemos en la Biblia, que confiemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la pura verdad y nos puede llevar a la vida eterna. Que no hay nadie más en el cual podamos confiar, porque hay gente que se ha cansado de confiar en el hombre, en su esposo, en su esposa, en cualquiera, y siempre resultó ser defraudado o defraudada. Pero si ponemos la confianza en Dios, Él jamás nos va a desamparar. Él jamás nos va a dejar tristes, muertos, no, porque Él lo dijo a Job. Job, por más que tu padre, tu madre te abandone, te tire de la casa, te abandone, te deje como una persona que no tiene a dónde acercarse. No importa, Job. Pero tu Redentor, tu Dios, jamás te va a abandonar. Entonces, si nosotros ponemos nuestra total confianza en lo que Dios dice, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Porque es la fe la que actúa a través, o es la fe nuestra que hace que las manos de Dios se muevan. Es tu fe, es que usted confía y diga: yo confío en lo que Dios me dijo. Ahora como cristiano, ay, es que estoy pasando un momento duro. No, yo confío en lo que Dios me dijo. Yo confío en lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice en la Biblia, es fiel a su palabra y no puede negarse. Debemos tener esa confianza. Y no empezar con las quejas, y no empezar con los murmullos, y no empezar con una desconfianza. ¿Saben qué? Que nos va a alejar más de Dios. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja en la vida del cristiano, en este caso. Por eso dice: si vosotros sois de Jesucristo, ciertamente el linaje de Abraham son. Y escuchen la siguiente frase: y herederos según la promesa. No, esto es extraordinario. Usted no lo escuchó. Si sois de Jesucristo, si ustedes son de Cristo, han nacido de nuevo, ustedes son hijos de Dios, ciertamente son linaje de Abraham, porque Abraham confió en Dios, así como nosotros confiamos en Dios. ¿Y qué más son? Y herederos según la promesa. Por eso que Hebreos dice que Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos, porque ellos confiaron en lo que Él dijo. Y aunque en su tiempo no recibieron una ciudad, pero ellos confiaron que la ciudad no es aquí, sino que ellos dicen que vieron en algo espiritual, algo que un día lo iban a recibir. Una ciudad que no es tallada por manos humanas, sino que cuyo arquitecto es Dios. Escuchen. En esa promesa, estos hombres llamados Abraham, Isaac, Jacob, y todos ellos confiaron, pero pusieron total su confianza en esas promesas. ¿Y saben qué? Ahora ellos están allá. Ahora ellos están en los cielos, porque esa promesa Dios les había dado. ¿Y qué promesa Dios nos da a nosotros? La misma. La misma promesa. Que hagamos tesoro en los cielos, porque allá es donde debemos tener nuestro corazón. Que nosotros cada día nos afirmemos más en el camino del Evangelio, que pensemos en nuestra herencia que tenemos allá. Porque si pensamos en otras cosas, vamos a desviar nuestro corazón. Si pensamos en lo que hemos logrado, y que digo, ay,
amo todo lo que he logrado y estoy muy feliz, estoy muy contento y ahora sí nada me falta y estoy confiado, pero en lo que yo tengo. Créame, hay gente que lo ha perdido todo. ¿Y qué pasó? Ahí es donde el momento de la prueba. Ahí se ha manifestado a dónde estaba su total confianza, en lo que ellos tenían. Y lamentablemente eso destruyó su corazón. ¿Dónde está el corazón de los más ricos del mundo? En su dinero, en lo que ellos poseen, en lo que ellos tienen. Y cuando se acaba o cuando pierden todo, ellos dicen: mi vida ya no tiene sentido porque todo lo que yo amaba está en la ruina. Y terminan quitándose la vida. Así es. Así es, amados hermanos, cuando el hombre pone su total confianza en lo que es vanidad, en lo que se disipa, en lo ilusorio. Por eso Jonás dice: triste aquel, en un lenguaje sencillo, que sigue las vanidades ilusorias. ¿Qué significa eso? O sea, lo que es pasajero, lo que es un día está, otro día no está. Lo que esta vida ofrece son vanidades. Bien lo dijo Salomón. Por más que lo vivas de la mejor manera, por más que lo vivas y digas: yo sí vivo mi vida todos los días. La Biblia dice que Moisés cambió el hecho de vivir una vida como príncipe y posible futuro rey de Egipto, lo cambió por una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sufriendo en el desierto, siendo formado con un carácter de un hombre de Dios. ¿Para qué? Para que en el futuro, quizás 110 años después, Él esté en el cielo, viviendo un futuro eterno que nunca se acaba y que perdura para siempre. Hermanos, eso no se puede cambiar por nada y eso no se puede comparar por nada. Si somos linaje de Abraham, si somos hombres que hemos sido cambiados por la sangre del Cordero de Dios, debemos confiar en lo que Él dice. Debemos obedecer lo que Él dice. Debemos vivir como Él dice. Y debemos poner toda nuestra confianza en lo que el Señor ha dicho, en lo que el Señor ha dejado. Hay gente que quiere y le pregunta a Dios, le dice: Señor, dime tu voluntad, dime qué es lo que debo hacer. Pero muchas veces lo que Dios quiere decir ya está escrito en la Biblia. O lo que el hombre quiere que Dios le diga ya está escrito en la Biblia. Debemos nosotros leer la Biblia, meditarlo, y nos vamos a alimentar, nos vamos nosotros, amados hermanos, a llenar de las promesas de Dios. Debemos nosotros cada día seguir los ejemplos de esos hombres que dieron sus vidas, dedicaron su vida en el servicio a Dios. Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, que se rehusaron a vivir una vida como todos lo viven. Una vida como para ellos dicen: hay que vivir la vida, que al cabo que es una sola. Pero esos hombres rehusaron hacer eso, sino que se abstinieron de todo y dijeron: yo confío en Dios. Yo quiero hacer lo que Él dice, porque si yo digo que confío en Dios, debo hacer lo que Él dice. Hay gente que dice: yo confío en Dios, pero no hace lo que Él dice. Entonces no estamos haciendo lo que nosotros decimos ser. Si somos linaje de Abraham, debemos hacer lo que Dios nos dice. Versículo 14 dice: porque si los que son de la ley son
los herederos, vana resulta la fe. Y dice, y anulada la promesa. Lenguaje sencillo. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios, y su promesa no valdría de nada. O sea, si fuera como todas las religiones del mundo, porque la religión son los intentos del hombre para agradar a Dios. A ver, yo me siento pecador. Como me siento pecador, vi que a Jesús le pegaron de una manera cruel. Entonces yo, para poder compensar esos pecados, también hago que me peguen y que me hagan lo mismo que a Cristo. A ver si así yo puedo agradar a Dios. Eso es lo que hacen muchos en Semana Santa. Eso es los intentos del hombre para agradar a Dios. Eso se llama religión. Eso, amados hermanos, es una equivocación, pero muy grande. Que muchos equivocadamente lo enseñan, como los católicos. Tienes que hacer lo bueno para que tú tengas un lugar en el cielo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero no le hablan que debe tener primero confianza en Dios, debe creer que Dios le puede perdonar sus pecados por tan solamente confesarlos. Y no por pasar por penitencias, por castigos, para que, si el hombre, dice la Biblia, no puede, en su naturaleza pecaminosa, no puede agradar a Dios. Hermanos, es por eso que la confianza en Dios se basa de esta manera, que Dios toma la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo. Ningún hombre dijo, a ver, Dios manda a un Salvador. Ningún hombre tomó la iniciativa, pero Dios sí tomó la iniciativa. Entonces, esto no puede ser religión. Esto es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene como nuevas noticias para el hombre. Si fuera por las obras, no sería el Evangelio. Es por eso que es por la fe, por la confianza en lo que Dios nos dice, en la iniciativa que Dios tomó. No por las obras, porque ahí sería una religión más. Si alguien dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para que seas salvado, eso es una religión. Y eso no es bíblico. Eso no va a salvar a nadie. Pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Estás perdido. El pecado te va a llevar al infierno, así de claro te lo digo. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados, si hoy le pides perdón a Dios y le dices que estás arrepentido y lo haces de todo tu corazón, créeme que Dios te lo va a perdonar. Porque es Dios quien te trae esta hermosa noticia. Fue Jesucristo y dijo, yo no he traído mi propia palabra, yo he traído la palabra de mi Padre. ¿Qué palabra? Que pueden ser salvados si creen en mí. Ese fue el intento de Dios por salvar a la humanidad. Por eso dice, si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios y su promesa no valdría nada. Es por eso que para nosotros nos sirve o nos salva el confiar en lo que Dios dijo, en el mensaje de Dios. Porque eso es el Evangelio, las buenas noticias de Dios para el mundo. ¿Cuáles noticias? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 3:8 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ningún hombre en el Antiguo Testamento
Ningún ser humano en el Antiguo Testamento fue salvado por lo bueno que hizo. Ningunos. Todos fueron salvados a través de la confianza en lo que Dios les dijo. Es por eso que Hebreos dice: por la fe David fue justificado. Y el mismo David lo dijo: Señor, ¿quién se podrá justificar delante de ti? Eso significa, ¿quién podrá venir delante de ti y decir: Señor, mira lo bueno que he hecho? Y empezar a justificarse. Uy, yo hice acá, yo hice acá, yo hice aquello. Yo fui acá, le di de comer aquí al fulano de tal, yo ayudé. Y Señor, déjame entrar al cielo. No. Todos los hombres desde el Antiguo Testamento, todos, desde Abel, fueron salvados porque confiaron en Dios y obedecieron lo que Dios les dijo. Fueron salvados de esa manera. Por eso Gálatas lo menciona, porque si la herencia es por la ley, o sea, todo lo que Dios promete es por la ley, o sea, porque obedezcamos, ya no es por la promesa, ya no es por lo que Dios dijo, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Confía en mis palabras. De esa manera Dios lo justificó a él. Porque si la herencia es por la ley, si entrar al cielo es porque uno obedece antes de ser limpiado por la sangre de Cristo, ya no es por la promesa. Porque desde el Antiguo Testamento Dios siempre lo decía por medio de sus profetas: va a venir el Cristo para morir por todos los pecados de la gente. Si ellos creen, van a ser salvados. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le concedió la salvación, la vida eterna a Abraham por la promesa, por la palabra de Dios, por lo que él le dijo. Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una bendición. Él obedeció. Él dejó sus costumbres paganas, porque ellos hacían sacrificios a dioses de piedra, metiendo por fuego, o sea, sacrificando a los bebés, a los niños recién nacidos. Eso era paganismo. Eso era rebelión contra Dios. Eso era pecado. Pero él dejó todo eso. Él abandonó todo eso. Eso significó que confió en lo que Dios le dijo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? También hemos confiado en Dios. Hemos dejado la vanidad de esta vida. Hemos dejado lo que Dios no le agrada. ¿Para qué? Para seguir solamente a Dios. Amén. Alábele a Dios. Fuerte, gloria a Dios. Versículo 15 de Romanos. Romanos 4:15 dice: Romanos 4:15: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Como dice, Dios castiga a los que desobedecen la ley. O sea, Dios castiga a aquellos que primero escuchan la palabra de Dios. Primero escuchan lo que Dios dice. Después de haber escuchado, si no la obedecen, pues les va a caer consecuencias terribles, ¿sí o no? Dios anunciando al mundo entero: arrepiéntase, vuelvan a Dios, vuelvan a Cristo, pidan perdón por sus pecados. Dios manda un guaico, destruye a mucha gente. Como que la gente se arrepiente, unos cuantos, y luego otra vez a su asunto, otra vez a sus pecados. Dios sigue hablando:
Dios sigue hablando, un terremoto. Muere mucha gente, mueren niños, muere gente aplastada, sepultada y sin chance para hacer ni para pedir perdón por sus pecados. Qué tristeza. Y Dios sigue hablando al hombre y el hombre no quiere escuchar. Es por eso que dice, Dios castiga a los que desobedecen la ley o la palabra de Dios. Pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Y no podemos decir eso en este tiempo. Porque crea o no, quiera o no quiera, la gente ha escuchado la palabra de Dios. Y nosotros más. Que nosotros hayamos escuchado la palabra de Dios pesa en nosotros una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya le hemos escuchado. Y si no lo obedecemos, pues hay un castigo. Pero cuando no hay ley, o sea, si no lo hubiéramos escuchado, nadie es culpable de desobedecerla. Porque tú dirías, es que no sabía. Es que no sabía que eso no le agradaba a Dios. Pero la gente sí sabe. Porque hoy en día la palabra de Dios está donde sea. Abres tu celular, las aplicaciones, entras y encuentras palabra de Dios en todo lado. La radio y todo eso, la gente, amados hermanos, por eso que nadie muere diciendo, a mí nunca me dieron una oportunidad de ser salvado. Es por eso que nadie puede decir, es que yo nunca escuché palabra de Dios. O yo nunca fui a una iglesia. Se vieron confrontados por la palabra de Dios, pero nunca decidieron a dar ese paso de confianza en Dios. Es tremendo, ¿verdad? Qué terrible esta vida que estamos nosotros, que nos ha tocado vivir. Esta generación es la más incrédula, diría yo. Porque hace 20 años, el siglo XX, ¿verdad? El mover pentecostal y el mover del cristianismo, del evangelio, era maravilloso. Llegaba a una iglesia o decías que eres un cristiano, te miraban y te respetaban. Pero hoy en día dicen, es un ladrón de diezmos. Se roba todo. ¿Por qué? Porque tienen experiencias y han visto que hay pastores que sí, se roban los diezmos. Pero no todos, ¿verdad? La Biblia dice que hay un remanente. Pero por causa de muchos, dice Pedro, la palabra de Dios, el evangelio es blasfemado por los incrédulos. Y es una tristeza. Y es por eso que endurece más a los corazones de la gente. Y son pocos los que se arrepienten. Y hermanos, es por eso que la iglesia tenemos que orar más. Tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que Dios toque, Dios convenza al pecador de su pecado. Y como dice Romanos, vamos a ver más adelante, a los que son ordenados para la salvación, estos sean añadidos. Porque Dios ya sabe, ¿verdad? Quiénes se van a arrepentir y quién es duro de corazón y que no quiere arrepentirse. Eso está escrito en la Biblia. Dice, versículo 16, por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Lenguaje sencillo. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. O sea, judío que diga, o católico que diga, si no obedeces la Biblia no te vas al cielo sin haberte arrepentido.
Porque Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía ley, pero él confió en Dios y fue salvado. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? Que confiemos en Dios y seremos salvados. Y luego obedezcamos la palabra de Dios. Porque ahí sí ya tenemos la capacidad, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la nueva naturaleza que nos va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Ahí ya no será una carga hoy bien pesada obedecer la palabra de Dios. Será algo extraordinario. ¿Por qué? Porque es una vida. Ya no desearemos más si nos mantenemos en oración, leyendo la Biblia. No será difícil poder obedecer la palabra de Dios. Porque será nuestra vida. Será nuestra nueva forma de vivir para todos nosotros. Es por ello que dice que Dios no pidió nada a cambio. O sea, Dios no dijo, a ver, ¿quieres ser salvado? Bueno, a ver, haz lo bueno. ¿Qué tienes para ofrecer? Bueno, yo tengo acá, no sé, 18 millones de euros. Bueno, ya, a ver, es algo, ¿no? Pasa. No. Dios dice en la Biblia, lo que hemos acabado de leer. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. ¿Qué dijo Dios? Ya envié a mi Hijo Jesucristo para que ustedes sean salvados por ese sacrificio. Si ustedes me creen, yo les voy a aceptar. Si ustedes no me creen, allá ustedes. Es por eso que Hebreos dice que ya no tiene salvación aquellos que no confían en lo que Dios hizo. Porque si no les salva Cristo, ¿quién más les puede salvar? ¿Sí o no? Si no nos salva Cristo, ¿quién más nos puede salvar? Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, envía a Cristo. Ahora ustedes tienen que creer en ese sacrificio, arrepentirse de sus pecados y entregarse de todo su corazón. Y recibirán al Espíritu de Dios y serán nuevas criaturas y tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. Luego dice, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. Porque nosotros primero confiamos en Dios. Nosotros primero escuchamos el Evangelio y pues nos analizamos y dijimos, toda mi vida lo he pasado, he pecado, he hecho lo malo y las consecuencias que he pasado han sido horribles. La gente que se analiza y dice, ¿qué saqué? ¿Qué bueno saqué del alcohol? Nada. Mi hogar destruido, mi vida está llena de enfermedades. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. En ese momento empieza a confiar en lo que Dios dijo en su palabra. En lo que el predicador le está predicando, que es palabra de Dios. En ese momento esa persona empieza a confiar en Dios. ¿Y saben qué? Dios lo acepta. Porque ha confiado en Dios. Eso es extraordinario, hermanos. Den un aplauso fuerte a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gálatas 3:7 dice. Gálatas 3:7. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto, dice, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, sepan ustedes que los que confían en Dios, que los que confían en las promesas de Dios, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham también creyó como nosotros creímos para ser salvados. Él fue declarado justo e inocente. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Porque creyó en la palabra de Dios. 4:17 del libro de Romanos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En la Biblia dice, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser antepasado de muchas personas en muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y crear cosas nuevas. Es el único Dios que fue capaz de que nosotros fuéramos resucitados. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos nosotros sin vida, estábamos como la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Mientras que Dios le dijo, hijo de hombre, empieza a profetizar. Y empezó a profetizar, y dice la Biblia que empezaron las coyunturas, los músculos, los tuétanos, empezaron. Y luego de que fuera formado un nuevo ser, el Espíritu de Dios le dio un aliento de vida. Y empezaron a vivir esas personas. Empezaron a tener vida. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder para resucitar a los muertos. El día que usted se arrepintió de sus pecados y que confió en lo que Dios dijo que nos salvaría, si nosotros obedecemos, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ese día Dios nos resucitó. Ese día nosotros renacimos. Ese día, amados hermanos, nosotros volvimos a tener esa conexión con Dios. Es como te cortaron la luz. Un día tuviste luz. Te cortaron la luz y no tienes luz. Vas y pagas lo que sea y vienen y te conectan otra vez la luz y otra vez vuelve a estar tu casa iluminada. Lo mismo, cuando nosotros un día confiamos en Dios, en lo que Él dijo, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué pasó? Amados hermanos, Dios nos resucitó, porque Él es el único que tiene el poder para resucitar, y dice, y crear cosas nuevas. Es por eso que ya no somos los mismos, es por eso que ya no somos el mismo, porque quizás alguien que fue borracho ya no es el mismo borracho de siempre, ahora es una persona cambiada, transformada por el poder de Dios. Porque ya no es el mismo, porque ya Dios lo resucitó, porque Él es el único que tiene el poder para resucitar. Génesis 17:5 dice esto. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque Abraham no se llamaba Abraham, él se llamaba Abraham. Bueno, sino que será tu nombre, dice Abraham, o sea, Abraham. Él solamente se llamaba A-B-R-A-M, Abraham. Sino que se llamará, que dice Abraham, que significa porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque fuimos salvados, fuimos nosotros justificados por Dios, así como Él fue justificado, confiando en Dios. Fuimos justificados de esa manera, como Él fue justificado. Él confió en Dios y nosotros también confiamos en Dios. Él confió en Dios y fue justo. Nosotros confiamos en Dios y también somos justos. Somos una de esas estrellas que Dios le dijo, así como las estrellas que ves en el cielo, así serán tus descendientes. Uno de ellos es usted. Amén. Ese es precioso. Versículo 18 dice, de Romanos, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lenguaje sencillo. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo,
por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de muchos países que también confían en Dios. Amados hermanos, es que el punto era para burlarse. ¿Por qué? Porque Abraham estaba viejito, su esposa también, y no podían tener hijos. Estando viejitos, peor aún. Cualquiera se hubiera reído delante de ellos, hasta ellos mismos se rieron. Dijeron, ¿cómo yo, teniendo casi 100 años, mi esposa casi 90, voy a tener un hijo? Y Dios le dijo, ¿acaso no has terminado de confiar en mí? Bueno, eso ya es cuando Dios moldea la fe de uno, cuando uno ya ha creído. Luego dice, él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, creyó en lo que para el hombre era imposible. Creyó que para Dios era posible. 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la de esterilidad de la matriz de Sara. O sea, aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Esta es la clave o el secreto, como usted lo llame. En todo momento, pase lo que pase, nunca debemos de dejar de confiar en Dios. Pase lo que pase, estés en la situación más terrible, nunca debemos dejar de confiar en Dios. O sea, nunca dejes de confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, él tenía esa confianza. No sé cómo, pero voy a tener un hijo. No sé cómo, pero Dios me prometió y Dios lo va a hacer posible. Mira lo que le dijo en Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. O sea, como que dijo, ¿cómo yo voy a tener hijos? Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Imposible, imagínate. Él habrá estado frustrado y diciendo, ¿cómo va a ser esto, Dios? Y Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermanos. Él le dijo, no, Señor, mejor Ismael. No, yo te he prometido tu descendencia y yo te la voy a dar. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? Dios tiene una promesa que es más principal y la más grande, que Dios nos tiene un lugar preparado en el cielo. Que lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor, y escuchen, no debemos nunca dejar de confiar. Por más que estemos en la situación más caótica, más difícil, debemos nosotros seguir confiando en el Señor. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo debemos alimentar nuestra confianza en Dios? Cada día glorificando a Dios. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Eso es lo que quiere decir. Que Abraham nunca dudó que Dios cumpliría su promesa. Y si Él mostró ese ejemplo para nosotros, no teniendo Biblia que leer, nosotros tenemos todas las posibilidades. Tenemos una iglesia que se abre, tenemos cultos, tenemos reuniones a la hora que usted puede tener disponible, tenemos un celular donde podemos poner música, oraciones, prédicas. Tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Tenemos todo el tiempo para dirigirnos hacia Dios. Tenemos todo a nuestro alcance para no ser incrédulos.
para ser creyentes, para ser hombres que confían en Dios. Pero siendo Abraham, no teniendo una congregación, no teniendo una ley, no teniendo una Biblia, no teniendo alguien que lo guíe, ni un pastor que le diga, esto dice Dios, Abraham, no, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. O sea, no dudó de que Dios cumpliría su promesa. Qué tremendo. Por eso que a nosotros tenemos más responsabilidad. Ay, Señor, es que no sabía. Tenías todo al alcance. Hasta internet ilimitado para que puedas entrar y ver. Pero no lo hiciste o no lo hacemos. Y tenemos esa responsabilidad. Al contrario, dice, su confianza era cada vez más firme. Ay, hermanos, tremendo es esto. Y daba gracias a Dios. O sea, él estaba seguro. Cada día pasaba, y lo normal es cuando alguien te promete algo. Lo normal es que cada día pierdas la esperanza porque no viene o no cumple su promesa. Pero él cada día decía, hoy día puede ser. Pasa un día, dice, hoy día puede ser. Pasaba un año, este año puede ser. Y más confiaba en Dios. Su fe se hacía más firme y daba gracias a Dios. ¿Cuál es el secreto entonces? Que nunca dudemos de que Dios no es, de que hemos leído tantas veces, de que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que tenga o no cumpla con nadie. Dios no es así. Nunca debemos dudar. Debemos confiar que Dios va a cumplir sus promesas. Y nuestra fe debe ser más firme y debemos dar gracias a Dios. Imagínate, pasaron 20 años y él seguía dando gracias a Dios. Gracias porque me prometiste que voy a tener descendientes, que voy a tener un hijo, que voy a tener muchos descendientes. Gracias. Por eso que Dios no se avergüenza de ser su Dios. ¿Cómo está nuestra generación? ¿Cómo estamos nosotros? Esa es la gran pregunta. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Él no dudaba, no sé, él decía, yo tengo casi 100 años, Sara tiene 90, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Debemos tener esa confianza. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice. ¿Qué significa? Por eso Dios le aceptó, porque él confiaba en todo lo que Dios le decía. Obediencia. Si nosotros obedecemos, si obedecemos es porque confiamos. Si obedecemos es porque confiamos. Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, ¿saben qué? Dios nos va a aceptar cada día. Y Dios cada día se va a sentir más gozoso. Y cuando el diablo vaya a acusar, igual que Job, porque todo es igual que Job. ¿No has visto a mi hijo fulano de tal? Que se distingue de todos, que no es un quejón y que se para quejándose todo el mundo. Y que a la menor lucha que tiene, se queja y no da gracias a Dios. Pero de aquellos que son hombres y mujeres, que no importa la situación que estén viviendo, sino que su fe, como la de Abraham, se hace más firme, se hace más segura, y que por más que pase el tiempo y por más que vea más luchas, ese hombre, esa mujer sigue confiando en Dios. ¿Saben qué? Dios lo está aceptando en todo. Dios está formando un carácter como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, porque Abraham no fue color de rosa, todo. Salió de la tierra que Dios le dijo y la pasó, pero la pasó
mal en muchas ocasiones, pero él dio gracias a Dios por todo. ¿Qué situación estás viviendo? No sé cuál. Pero la que sea que estés viviendo, da gracias a Dios. Confía más en Dios, agárrate más en Dios, ora más a Dios, busca más a Dios, lee más la Biblia y vas a tener más confianza en Dios. Y cada día Dios va a hacer el plan que tiene en tu vida. Y va a ser tan extraordinario el resultado que usted verá, que olvidará lo malo que pasó. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también con respecto a nosotros, quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos aceptó si confiamos en Dios. O sea, dice, el mismo Dios que aceptó a Abraham porque éste confió en él, es el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. A ese Dios nosotros servimos. En ese Dios nosotros hemos confiado. Y si nosotros hemos confiado en ese Dios, no debemos dejar de confiar. Porque la Biblia dice en Pedro o en Hebreos, si no me equivoco, el que retrocediere, dice la Biblia, no agradará mi alma. Todo lo que ha recorrido va a ser en vano. Porque no hay otra cosa que llegar a la meta. No hay otra cosa. Porque si no, ¿de qué sirve haber corrido tanto? ¿De qué sirve haber saltado tantos obstáculos como los atletas? Que les ponen vallas para que puedan saltar. Nunca se cayeron, y si cayeron, se sobaron su rodilla y siguieron corriendo. ¿De qué sirve? De que llegando al final digan, no, mejor ya no. Es que es tan largo el camino. Por eso que hay que tener fe. Por eso que hay que tener confianza en lo que Dios dice. Simplemente debemos confiar en lo que Dios dice. Y llegaremos a la meta. No hay otra opción. O llegamos o llegamos. Si no, no sirvió de nada lo que usted ya recorrió. 25. El cual fue engendrado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sencillo lenguaje. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Dios entregó a Jesús para que muriera por todos nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Ahora somos inocentes de toda culpa. ¿Por qué? ¿Por lo bueno que hicimos? No, por lo que nosotros confiamos, así como Abraham confió en Dios. Esa es la preciosa promesa de Dios. ¿Están felices o no? Entonces retumbe la iglesia con aplausos al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y llegué, amados hermanos, a donde yo quería llegar. El capítulo 5 es un capítulo maravilloso. Ahí vamos a ver cómo Dios nos justificó. Hemos visto cómo la fe nos justifica. La fe nos salva. Solamente la fe y la fe y la fe y nada más que la fe. La confianza en Dios nos puede salvar. Ahora veremos cómo Dios nos lava, nos limpia, porque nosotros simplemente confiamos en Dios. Amén. Eso lo vemos el próximo miércoles. Pónganse en pie. Vamos a orar a Dios. Pónganse en pie. Vamos a agradecer al Señor. Cierre sus ojos allí. Vamos a agradecer a nuestro Salvador Jesucristo.